¿Pasa a vosotros, hermanos? En su reloj que tienen aquí en la iglesia, hermanos, faltan 15 para las 5. La congregación está impuesta a irse a las 5. Ya no pido el consentimiento del pastor, sino de la iglesia, que si me deja desarrollar en otra media hora más, aparte de los 15, este tema. ¿Está bien, hermanos? Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a agilizar la predicación. Vamos a ir ahí a Daniel 10, 19. Para que usted lo pueda leer con su propia vista y no nos impongamos a lo que es la pantalla. Ver aquí del púlpito qué bonito se oye cuando la Biblia se ojea, hermanos. Se oyen muy afinados todos los libros santos a una sola vez. Dice allí la parte baja del capítulo 10, versículo 19 de Daniel, que usted está leyendo allí, pero como le digo con la Biblia en mano, dice: paz a ti, ten buen ánimo, y luego dice: aliéntate. En esta tarde, hermanos, de parte de Dios, quiere decirle a usted, a los que nos escuchan detrás de esa pantalla, a la iglesia en sí, a la iglesia de Dios, y al que llegara a escuchar esta predicación, que en estos tiempos dificultosos, Dios desea que tengan paz, que tengan un buen ánimo y que siempre estén alentados, hermanos. Vamos a ir ahí al Salmo 34, 7. Es un texto muy conocido. Antes de proseguir, hermanos, ¿sí saludé a la iglesia? Pasa a ustedes, hermanos, si no lo hice. Dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y lo que dice más, hermanos? Y luego los defiende. Yo muchas veces he pasado por este texto, hermanos, por esta cita bíblica. Y les soy sincero, muchas veces me he preguntado, ¿por qué o de qué me tiene que defender? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado interiormente de qué lo tiene que defender? Si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, yo me pregunto, ¿solamente Dios tiene ángeles? ¿Alguien más tiene ángeles también, verdad? De esos es de los que los defiende. Y me han preguntado muchas veces allá, que leía al hermano predicador la semana pasada, de los gadarenos. ¿Dónde quedarían esos casi 2000 demonios que cayeron al precipicio, hermanos? ¿También se ahogarían junto con los cerdos? Fíjese cuántos eran, casi. Entonces, hay unas luchas tremendas en medio de todo esto, hermanos. Yo no veo cuando me defiende. ¿Usted mira cuando lo defiende el ángel de Dios? Y de eso vamos a ir desarrollando este tema, hermanos, para ver de qué manera nos defiende, porque ahorita que vamos a ver este tema, desarrollar esta predicación, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay un mundo invisible alrededor de nuestro.
Un mundo invisible que no vemos, que usted no ve. Porque entonces, ¿de qué nos tendría que defender? ¿Usted mira al ángel? ¿Miramos al ángel? Entonces, tenemos que estar atentos que en nuestras adversidades, en todas las cosas difíciles de aceptar en la vida, hay algún mundo invisible, hermanos. Ángeles. Pero que nos defienden, hermanos. No lo vemos, pero nos defienden. Nos defiende y luego todavía levanta campamento alrededor suyo, alrededor nuestro. Y quiero que la iglesia hoy se dé la oportunidad, hermanos, juntamente con el que habla, de que dejemos fluir de qué manera Dios nos quiere hacer entender que Él constantemente nos está cuidando. Que no hay un minuto, un segundo que usted no se da cuenta, pero que Dios le defiende de algo. Usted solamente, yo solamente, sabemos qué está pasando, qué situación lleva a cuestas, qué momento tan difícil trae arrastrando, cargando. Y ahí está lo que no vemos, un mundo invisible. Yo le suplico, hermanos, que no pierda el título. Paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Es lo que Dios nos va a decir por medio de la Escritura. Solamente que prestemos la atención suficiente para dejarlo fluir, hermanos, para dejarlo avanzar. Y Dios quiere eso no solo para mí, para esta de este lado, para esta en medio, para esta derecha, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, para todos sus hijos. Para todos aquellos que escuchen este mensaje, pero no mío, sino de parte del Eterno. Conforme al internet, a lo cibernético, hermanos, los mensajes fluyen, los mensajes. Todo el mundo se da cuenta ya ahorita de los mensajes, de lo que se habla, lo que se predica en la iglesia de Dios. Siéntase bendecido por eso, hermanos. Usted podrá decir o esconder a mí, el que siga, el vecino, a la vecina, pero a Dios no le puede esconder nada. ¿Qué es lo que está sucediendo en su vida? Lo adverso, lo difícil en su vida. Usted no lo puede esconder delante de Dios. Entonces, el título, hermano, nos dice claramente que tengamos ánimo en este mundo adverso, que tengamos paz y que siempre estemos alentados. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, hermanos, que se encuentra el capítulo 6, versículo 14 al 20, y va a ver usted que hay un mundo invisible que no vemos, pero que Dios trabaja a cada momento, hermanos, con aquellos que le temen, con aquellos que le aman, que le buscan, hermanos, en su adversidad. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Ahí está más grande por si está corto de vista en la Biblia. Dice el versículo 14. En aquel entonces, hermanos, había un problema con el rey de Siria y el rey de Judá. Y el rey de Siria estaba enojadísimo. Y planea algo, una invasión, planea un ataque contra el rey de Judá. Y note usted lo que sucede, hermanos. Del versículo 14 en adelante. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad.
Dice el versículo 15, note bien esto, hermanos, por favor, nótelo bien. Dice, y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo, para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Ahí empieza una conmoción interna por ver un ejército tremendo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que abriendo sus ojos en la mañana muy temprano es lo que contempla, es lo que observa. ¿Qué haría usted? Si miraría tan solo a lo mejor a los bomberos o la ambulancia cerca de su casa y con todas esas luces, no se asustaría, ¿qué está pasando? Y empezaría su corazón a latir. Pero vemos al criado de Eliseo que se espanta y empieza una conmoción interna y dice, ¿qué haremos? Y él le dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, note el versículo 17, oh Jehová, ¿qué habrá que, hermanos? Y no se había despertado por la mañana ya, no había abierto sus ojos. Pero oró Eliseo a Dios y le pidió que le abriera sus ojos para que se diera cuenta que son más los que estaban con ellos que los que estaban en el bando contrario. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos ángeles acampan alrededor de usted, de mí y de todos nosotros en medio de una situación caótica, difícil de asimilar, de comprender? No importa, hermanos, cómo se le pueda llamar al problema. Pero en la desesperación de nosotros que no vemos ese mundo invisible, necesitamos paz, necesitamos ánimo, necesitamos aliento. Cuando se me cierra una puerta por aquí, cuando se me cierra una puerta por allá, y cuando nos vemos acorralados, encuentra esto. Pero acabamos de leer esto. Y Eliseo le dice, pues abre sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Ahora sí estaba mirando. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? ¡Wow! ¿Qué no sucederá lo mismo con nosotros? Pregunto. Por eso Dios le dice hoy, hermanos, que tengas paz. Si estás pasando una difícil situación, un problema de magnitud tremenda, que tengas ánimo y que no te desalientes. No, pues usted está predicando, usted lo está diciendo. Pero usted cómo sabe que yo estoy pasando una situación difícil. O yo cómo sé que alguien de aquí está pasando algo adverso, difícil de asimilar. Y empiezan a abrirse nuestros ojos. Dice el 18, y luego los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, ruégote que hieras a esta gente con ceguedad, e hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y guiólos a Samaria, y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y cuando abren sus ojos, ¿dónde cree que se encontraron? En el lugar equivocado. ¿Qué no obtendremos el mismo favor de Dios, hermanos? ¿Porque tememos a Dios o no? Pero acuérdense que dijo Santiago, el hermano del Señor, también los demonios creen. ¿En qué lugar estoy para yo? ¿En qué lugar me encuentro yo? Para poder ver con los ojos espirituales
que demandó Eliseo hacia su criado, para saber y darme cuenta que tengo que tener paz en una situación difícil, que debo seguir alentado porque no le tengo que decir a Dios qué tan grande es mi problema. Mejor a mi problema le voy a decir qué tan grande es Dios. Ahora se da cuenta por qué el nombre del título. Paz a ti, buen ánimo, aliéntate. El domingo pasado, hermanos, fue una bonita experiencia. No había venido más que una sola ocasión a un culto de oración. Y decía el hermano, vamos a hacer una oración especial para aquellos que sufrimos. ¿Usted sufre, hermano? ¿Alguien de por aquí sufre o no? ¿O todo es color de rosa? Dice, vamos a orar para aquellos que sufrimos, pero no solo para ellos, para aquellos que nos hacen sufrir. Esto, hermanos, esto es increíble. Cómo trabaja Dios tan atentamente alrededor nuestro, a su favor. Vamos a ir a Hechos 27, hermanos. No se preocupe, ahorita vamos a volver a Daniel capítulo 10. Hechos 27, versículo 22 al 23. ¿Recuerda alguno de ustedes hace 3 meses una hermosa predicación que se llamó Vientos Contrarios? ¿Se identificó con ese tema, hermanos? Yo sí me había identificado ahí. Yo me di cuenta que tenía un viento contrario. Hay vientos contrarios, hermanos, que nos hacen luchar. Déjeme decirle que vientos contrarios en la Biblia simboliza guerras, luchas, incluyendo falsas enseñanzas. Siempre Dios, hermanos, está haciendo cosas que no miramos, que no vemos. Siempre se está moviendo a favor suyo, a favor mío, a favor nuestro, a favor de sus hijos, a favor de su iglesia, a favor del pueblo de Dios. Y vemos esta parte. No se mira muy bien ahí, pero ahí sí. Una turbulencia tremenda. ¿Se acuerda aquel canto, el himno que es de la iglesia de Dios que dice, maestros se encrespan las aguas? Hay veces que sucede eso en nuestras vidas, hermanos. Sucede. Has tenido luchas, guerras, adversidades. No se ha podido solucionar un problema. Se acrecenta más. No hay respuestas. ¿Te sientes desgastado, ya sin fuerzas? ¿Se ha sentido así? En vez de apaciguar la tormenta, arrecia más y se sufre en demasía. Y a veces no hay un ser humano que ayude, hermanos. Pero Dios ya está trabajando en ese momento, hermanos. Ya se mueve, solo que no le vemos. Se mueve, trabaja de la mejor manera que tú puedas creerlo, que nosotros podamos creerlo. Note el versículo 22, dice, mas ahora amonesto, dice el apóstol Pablo, que tengas ¿qué? Buen ánimo. Mas ahora amonesto que tengáis buen ánimo, que tengan buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de vuestra persona, de vosotros, sino solamente lo material. Por ahí dice un dicho, hermanos, un adagio, dice que los bienes son para remediar ¿qué? Los males. Eso es lo único que sufre daños.
Porque esta noche, dice el apóstol Pablo con una seguridad tremenda, hermanos, dice, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, del cual soy y al cual sirve usted, al cual sirvo yo, al cual sirve la iglesia. Y a nosotros como seres humanos se nos hace tan largo el proceso. Casi decaemos, casi aventamos la toalla, así como en el ring. Pero cuando Dios se mueve de una manera increíble, hermanos, increíble, que cuando todo esto termina, cuando todo esto acaba, usted no tiene palabras para agradecer a Dios. No hay frases para poder completar, simplemente gracias. No hay más. Pero conscientemente está que se solucionó el problema, y no por fuerzas suyas, porque ya se encontraba desgastado, caído, decaído. Desgastado físicamente, mentalmente, a lo mejor hasta espiritualmente. Y allí actúa Dios. ¿Qué no dice Pablo a los romanos, a su carta a los romanos, que Dios nos puede dar más de lo que podamos soportar? ¿Sí o no, hermanos? Vamos a volver a Daniel 6, hermanos. Esta historia todos la saben, hermanos. Versículo 10 en adelante. Y Daniel, cuando supo que la escritura del 9 en adelante dice, firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto, una ley, hermanos. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas. ¿Cuántas veces, hermanos? A lo mejor nosotros lo hacemos más en medio de una tormenta tan enorme. A cada momento, dice, y oraba y confesaba delante de su Dios, como solía hacer antes. El 11. Entonces se juntaron, note usted, viene un nubarrón tremendo, un problema hacia Daniel, y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogándole delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Y le preguntan al rey, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, rey, oh rey, fuese echado en el foso de dónde? Ay, con las fieras. ¿Y qué dice Pedro? Que el diablo anda como ¿qué? Como un león rugiente, hermanos. Siempre está buscando a quién mutilar, a quién devorar, a quién quebrantar. Entonces, respondió el rey, dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. El 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste, antes 3 veces al día hace su petición. Dice el versículo 19, el rey por tanto se levantó, ya cuando lo llevan hacia a donde están las fieras, esas hambrientas, donde por seguro le causarían, para empezar, heridas grandes. Ese era el pensamiento de Daniel. Lo mutilarían, se lo comerían vivo. ¿Cómo se sentía? Póngase en el lugar de Daniel. ¿Cómo se sentiría, hermanos? Viendo esas bestias tan grandes. El corazón a 1000 por hora, va. A mí me salió un chihuahua y ya me tiene espantado, hermanos. Pero vamos a ver qué tanto le interesaba al rey, a Daniel. Vamos a brincar al versículo 19. Entonces el rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de leones. Y allegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Por qué le hablaría con voz triste, hermanos? ¿Sentiría que ya Daniel no estaba con vida? ¿Que dejó de existir?
No sé si pensaron los leones que iban a almorzar, a comer, o no sé qué tiempo sería. Pero creo que no se pudo, hermanos. Y dice el rey con voz triste, y hablando al rey le dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, le hace la pregunta: ¿te ha podido librar de quién? Allá afuera, hermanos, nos contemplan con un problemón grande, enorme, y dicen: a ver si de esta lo saca Dios. A ver si de esta sale. Pero usted con la mucha seguridad, usted con esa fe tremenda, nosotros con esa fe, aunque duela todo el proceso que llevamos, tenemos una fe que Dios va a actuar de alguna manera, hermanos, a favor nuestro, a favor suyo. Entonces, el rey deseaba una voz, deseaba oír que aquel hombre apreciado por él sí estaba respirando, sí estaba viviendo. Entonces habló Daniel, dice el versículo 21, con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió, ¿a quién, hermanos? Su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Vamos a verlo metafóricamente hablando, hermanos, que hay leones, hermanos, bravos allá afuera, muchos. Le hacía yo la pregunta: ¿usted cree que esos demonios, casi como 2000, se encuentren libres o anden divagando por ahí? Jesucristo dijo que el ángel también tenía que el diablo también tenía sus ángeles, que se encargan de hacer su parte, de hacerlo desistir a usted, de hacerlo no creer, de que pierda su fe, de amontonarle muchos problemas para que usted deje de ser creyente, deje de ser fiel. Este mundo es cruel, hermanos, cruel. Dice el 22, ¿verdad? El Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Lo puede decir, hermanos? Porque creyó en Dios. ¿Usted es creyente? Yo soy creyente. Somos creyentes, hermanos. Somos religiosos, creemos en Dios, en Jesucristo, y sabemos que Él va a capitanear nuestro barco, hermanos. No importa qué tan altas sean las olas, de 7, 10 pies de altura, o que el cielo esté nublado, oscuro. Dije que metafóricamente hablando. Es importante ver y darnos cuenta de algo que no vemos, hermanos, a nuestro favor. Ya se acabaron las láminas, hermano. No está la que había dicho. Mire, usé esa lámina para ponerla ahí. Dice: el enemigo mirándote de lejos, porque sabe que el ángel de Jehová te va a cuidar, te va a guardar. Pero cómo trastorna, hermanos, en el proceso, en el caminar de su vida, cómo se desalienta, o en veces se turba por dentro cuando mira al enemigo de lejos queriendo hacer daño, ¿sí o no? Entra una corazonada, en veces su pensamiento se pone mal, porque es presión ver al enemigo de lejos queriéndole hacer daño. Y por eso es el título, hermanos. Que tengamos paz,
Que tengamos un buen ánimo y que siempre tengamos aliento, hermanos. Que siempre estemos alentados de proseguir en la lucha, en la guerra. Usted decidió creer en Dios, en Jesucristo, pues ahora agárrese, hermanos. Ahora llénese, porque vienen luchas tremendas. Esto todavía no acaba, es el principio, hermanos. Vamos a ir a Daniel, capítulo 10. Dice el versículo 1: y en el tercer año de Ciro, rey de Persa, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendía la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de ¿cuántas semanas? ¿Cuánto se le ha tardado a usted una petición que ha hecho a Dios? A lo mejor más. Pero como estamos impuestos a que Dios nos atienda tan rápido, de lo consentido que nos tiene, hermanos, a lo mejor es más el proceso. Dice el 3, que no comió pan delicado, ni entró carne, ni vino en su boca, ni se untó ungüento, hermanos, hasta que se cumplieron 3 semanas. ¿Podríamos lograrlo? Porque estaba haciendo una petición a Dios. Dice el 4, y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, y alzando mis ojos miré aquí un varón vestido de lienzos, ceñido de sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz, dice que de un ejército. Y solo yo, dice el versículo 7, note esto, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron. Y luego dice que se escondieron. Dice el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me troncó en desmayo, dice que sin retener vigor alguno. Hemos analizado esta parte, si hemos quedado alguna vez así, hermanos, de tanto luchar por una petición, incluyendo al enemigo. ¿Cómo quedamos, hermanos? Que se nos casi nos movemos al caminar y nuestras piernas se mueven como muy dóciles, muy frágiles, los hombros decaídos, el semblante decaído, no hay brillo en nuestra tez, nuestros ojos, nuestros párpados caídos, donde ya casi no hay aliento. Pero dice el 9, pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti ha sido enviado ahora. Y he estado hablando conmigo, y estando hablando conmigo esto, yo estaba, dice Daniel, temblando. Dice el 2, hermanos, y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice, yo soy venido. Cuando usted invoca, cuando usted demanda un favor de Dios, en el momento ya está un ángel allí, hermanos. Ya el ángel de Jehová acampa alrededor suyo. Ya le está defendiendo. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia.
Parece sencilla la lectura, hermanos, pero no es así. 14. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días, alcanzando así este señalamiento, esta sentencia, hasta 70 años después que fue invadida Jerusalén por los romanos, hermanos. Imagínense lo que le estaba diciendo. Imagínense, hermanos, que hay alguien que trabaja a favor, en contra de aquellos que quieren dominar las gentes. Pero hay alguien que trabaja a favor de Dios. Y apareció aquel príncipe que se llamaba ¿cómo? Miguel. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, dice el 15, puse mis ojos en tierra y enmudecí, mas he aquí como una semejanza de hijo del hombre, tocó mis labios y entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Dice el 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquella como semejanza de hombre, me tocó otra vez y me confortó. ¿Usted ha sentido estos, hermanos? ¿Hemos sentido estos? Cuando ya estamos a punto de sucumbir. ¿Se acuerda aquel silbido apacible de Elías? ¿Qué pasó? Un torbellino, un estruendo, un aire tremendo. ¿Y dónde se encontraba Dios, hermanos? En un silbido apacible. Allí es donde se encuentra Dios. Cuando usted ya está agotado, cuando usted ya no tiene fuerzas, cuando hay un tremendo silencio alrededor, que parece que va a ser devorado, actúa Dios. Al momento ya hace acto de presencia su ángel, el príncipe, que pelea por el pueblo de Dios, Miguel. Dice el 19, y díjome, varón de deseos, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable de mi Señor porque me has fortalecido. El 20, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego vine el príncipe de Grecia. ¿Se fija que tenían un ángel diferente a los de Dios? Un príncipe no iguales a los de Dios. Querían tener el control, hermanos, de todo el gentío, de todas las naciones. Pero este ángel pelea a favor de lo que es de Dios. Mientras que los otros quieren hacer su trabajo para dominar. Dice el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en la Escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. Ahora, ¿ya se fijó el mundo invisible que nos rodea, hermanos? Una información, hermanos, a un nivel superior del ser humano, de luchas entre ángeles buenos y malos, hermanos. ¿Sí observó esta lectura? ¿Se fija? Entre ángeles buenos y entre ángeles malos luchando. Un mundo invisible que no vemos. Los ángeles buenos luchando para que Ciro, rey, siendo rey de Medo, fuera rey de Persia, mientras que luchaba con los otros persias, con los griegos, porque querían dominar la situación, el mundo completo, en aquellos tiempos donde se navegaba esto. Nos vemos rodeados de un mundo invisible, hermanos, donde alguien más quiere dominar, con adversidades, con problemas, con enfermedades, las cosas, y amedrentarnos, asustarnos,
Pero ¿quién cree que está allí? ¿Quién cree que lo conforta? Note esta parte, hermanos, que Dios nos regala, hermanos, este momento. Levanta el velo, quita el velo, hermanos, para que usted y yo podamos ver las realidades de un mundo invisible que se navega fuera de nuestro alcance, hermanos. Una adversidad con una santidad. Lo divino con lo profano. Es una escritura, hermanos, que nos enseña tantas cosas. Y pues ese en tiempo antiguo. Pero ¿qué no es el mismo Dios de aquel tiempo al de hoy? ¿No es el que está dispuesto a luchar su lucha, su problema? Esto es tremendo, hermanos, es grande. Conflicto, hermanos, de inteligencias sobrenaturales, buenas y malas. Haciendo un esfuerzo tremendo, hermanos, por apoderarse y poder controlar todas las gentes o naciones, como le decía. En ese momento, si hace un resumen, hermanos, de todo esto, y resulta el resultado que tenga, hermanos, es que Miguel aquí es mencionado. Un ángel que pelea las batallas de Dios. Las batallas suyas, las que nosotros libramos, hermanos. Caray, es un mundo tan invisible, hermanos, que no alcanzamos a ver cómo Dios trabaja alrededor nuestro. El profeta le decía aquel ángel al profeta que estaba a favor del rey de Media, de Ciro. Es grande esto, hermanos. Vamos a ver otra vez, hermanos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice que los defiende. ¿Duraría de usted de este texto? ¿Le ha defendido Dios de alguna manera, hermanos? Nomás se lo tiene que declarar y decir gloria a Dios, amén. Y es lo que quiere oír Dios, hermanos. Que estemos conscientes que siempre Él va a estar al tanto de nuestras luchas. Siempre va a estar allí para pelear por usted, en la adversidad, en lo difícil. Cuando ya no le queden fuerzas, Dios está trabajando ya. Entonces el título, hermanos, es este. Pasa a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Dios los bendiga. Pasa a ustedes, hermanos.